pues Iván Martínez La Cámara nació en Zaragoza, España, en el 77, en una familia de músicos, una familia increíble de músicos además. Él comenzó sus estudios musicales a la edad de los 5 años, fue al conservatorio, diversas escuelas de música, hasta que obtuvo, ya no sé hablar en español, su título profesional en el 98. Desde entonces ha compuesto la banda sonora original de muchas series de televisión, anuncios y cortos, ¿no? Así como otra música y arreglos de películas y giras y discos. Y algunos de los trabajos más conocidos, que todos conoceréis también, pues son de las series de La Casa de Papel, El Embarcadero, Vis a Vis, Un Paso Adelante, etcétera. Pequeña introducción muy breve porque tu currículum es muchísimo mayor, me imagino, pero ya nos cuentas tú ahora. Nos está llegando aquí más gente. Pues sí, lo que tú decías, Iván, si quieres nos comentas un poco cómo, pues eso, tus comienzos, qué estudiaste, cómo se te ocurrió meterte en estas cosas. Vale. Pues a ver, como bien has dicho, vengo de una familia de músicos. Mi padre y mi madre, los dos son músicos. Mi padre cantante y profesor, y mi madre profesora de piano en instituto, primero en conservatorios y luego en instituto. Ya los dos están jubilados, recientemente jubilados y felices. Ya han dado su vida por la música y lo han hecho bastante bien a lo largo de todos estos años. Yo desde muy pequeño, pues desde que tenía 3 4 añitos empecé pues a tontear con el piano, porque yo tenía el piano en casa evidentemente, y, y tocaba, pero como un divertimento. Me enseñaba mi madre pues cancioncitas de niños, las típicas, ¿no? Hasta que debí de, no sé, de prestar demasiado interés, más interés de lo normal, y mi madre me dijo que por qué no empezaba a hacerlo un poco más en serio, ¿no? Estudiando pues en una academia y tal, porque yo empecé en una academia de música privada, no en el conservatorio, porque en esa época entrar al conservatorio era bastante complicado. No existían los conservatorios de grado medio, grado superior, no estaba tan en estructura como ahora, entonces era bastante complejo. Y la única opción era hacer los exámenes por libre, lo cual era bastante complicado, porque el nivel de exigencia era bastante mayor que si cursabas los estudios en el propio conservatorio. Era, era una pequeña manía que tenían, por lo menos en el Conservatorio de Zaragoza. Eh, Empecé en una academia, solfeo, piano, fueron pasando los años, fui creciendo mientras yo estudiaba el colegio, el instituto, y en la época del instituto pues estaría ya, no sé, en tercero, cuarto, quinto de piano, más o menos, con 15 o 16 años. La música me llamó, por así decirlo, ¿no? Profesionalmente. Me empezó a gustar mucho la música pop y rock, eh, constantemente escuchando música, principalmente anglosajona, americana, inglesa, en castellano pocas cosas, y mucha música instrumental, sobre todo de tipo Mike Oldfield, Jean-Michel Jarre, Evangelis, ese tipo de música New Age que se llamaba en los años 90, todo hecha con sintetizadores, con teclados, muy orquestal, pero todo muy sintético, no se utilizaban apenas instrumentos reales. Empecé a tontear con el ordenador de turno que yo tenía en esa época, que era un Commodore Amiga 500, una antiguaya a día de hoy, y con un teclado que me regaló mi abuela, uno que tenía mi padre, empecé a hacer mis cosillas. Yo seguí estudiando, estudié magisterio de lengua inglesa, aunque nunca he ejercido como profesor, eh, un poco por tener un plan B, porque yo en ese momento ya tenía claro que yo quería dedicarme a la música, pero en ese momento mi intención era dedicarme al pop y al rock, haciendo canciones con un grupo, todo muy idílico, que luego con los años te das cuenta que es una barbaridad, ¿no? Que no tiene mucho sentido, pero bueno. Eh, Eso me llevó a hacer sobre todo música instrumental, porque nunca se me dieron bien hacer las letras, y yo me dedicaba a hacer arreglos, componer temas, pero todo muy instrumental. Y yo hacía mis musiquitas, y un día por casualidad, en el año 97 por ahí, en la prehistoria de Internet, cuando uno se conectaba con un modem de 56K y tardaba una eternidad a conectarte a Internet, conocí en un chat a una persona que trabajaba en Telecinco y nos hicimos amigos, tal,
porque era un chat de cosas de tecnología musical. Y nos hicimos amigos, él era de Madrid, yo seguía viviendo en Zaragoza, y empezó a pedirme músicas para ponerlas en anuncios de la cadena, de Telecinco. Promociones de series, de anuncios de programas, en fondos de programas. Empezó a gustar y me empezaron a pedir cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ese fue mi primer paso profesional. Era un paso profesional no remunerado, porque nadie pagaba porque tú entregaras esas músicas, simplemente recibías una parte de los derechos de autor que eso generaba y ya está. Ese fue el primer paso profesional. En esa época yo acababa de terminar el grado medio de piano y de armonía y... ¿Cómo se llamaba? Armonía, transposición y... No sé, no recuerdo ahora exactamente el nombre del plan 66, pero ya soy muy viejo. El grado medio de teóricas y el de piano, para entendernos. Y yo decidí irme a Madrid porque me gustaba el mundo del audiovisual y quería estudiar algo acorde con el tema. En esa época no existían estudios de composición para audiovisual en prácticamente ningún sitio, y menos aquí en España. En Estados Unidos estaba Berkeley, y sigue estando, ¿no? O en Inglaterra, en Londres había varias escuelas. Era inviable. Los presupuestos, o sea, el coste anual de esos sitios, estábamos hablando de, no sé, 20, 30 mil euros anuales. Por 4 años, sacar la cuenta, era una barbaridad. A día de hoy, por ejemplo, Berkeley tiene una sede en Valencia, pero también a precios estratosféricos. Pero bueno, a día de hoy hay muchas más opciones en las propias escuelas de música, en los propios conservatorios. Hay sus secciones modernas, que digo yo, ¿no? Que enseñan ese arte de componer para la imagen, que muchas veces en el mundo del conservatorio y del academicismo está un poco denostado y no se le da valor porque se considera casi como una música menor. Y hombre, considerar a John Williams como una música menor me parece muy atrevido, pero vamos, para gusto los colores. Fui a Madrid a hacer un curso, realmente era de tecnología, no era de composición musical, y conocí a otra persona que empezó a darme trabajo, empecé a entrar en el mundillo, a componer pues, para anuncios. Llegó la primera serie, todo va rodando y aprendí a puro de experiencia, de componer y de hacer muchas piezas sin tener ni idea de cómo funciona el lenguaje cinematográfico, que es totalmente distinto a la música de concierto. No tiene nada que ver. En el lenguaje cinematográfico o audiovisual, la música está supeditada al 100% a lo que ocurre en la imagen. No, hombre, hay excepciones en las que a lo mejor se hace todo lo contrario, se va con la música a la contra de lo que hay en la imagen, pero lo habitual es reforzar, ¿no? Y a lo largo de los últimos 22 años, pues es lo que he hecho, componer música para series, prácticamente ha sido mi trabajo, algunos arreglos para discos, para películas y otras cosas, pero el 99% de mi trabajo ha sido siempre componer para series de televisión. Que ahora, pues bueno, La Casa de Papel está muy bien porque es un éxito internacional y da mucha visibilidad y parece que se ha descubierto la Pepsi Cola o la gaseosa, pero en España se llevan haciendo series desde los años 70 y en los años 80 y en los años 90. Simplemente se ha ido adaptando y se ha ido cambiando el tipo de serie. Ahora pues las series son más americanas, están todo más americanizado y parece que todo tiene más valor que lo que se hacía hace 15, 20 o 30 años. Simplemente es distinto. Más presupuesto y otra manera de hacerlo. Y no sé, preguntadme algo. Bueno, pues si nos quieres contar un poco cómo es el proceso de componer para una serie. Sí, vale. Bueno, pues en los últimos años, la tecnología, los últimos años, desde hace 30 40 años, la tecnología ha permitido trabajar de una manera muy distinta a lo que se hacía antiguamente. Antiguamente, el componer una banda sonora para una serie o una película era un señor compositor con su pentagrama
como su piano, su instrumento habitual, su guitarra o el que fuera, y escribir en una partitura. Escribir una partitura, orquestar él o sus orquestadores o sus arreglistas, depende de la gente, que eso es un tema bastante controvertido a día de hoy en lo que es el mundo audiovisual. La diferencia entre la delgada línea, perdón, entre el compositor y el orquestador. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? Y eso era lo que se hacía. Se escribía sobre una partitura, todo en la cabeza de esa persona, y hasta que no se llegaba al estudio de grabación con los músicos, fuera una orquesta clásica, fuera un combo de rock o un mixto o un híbrido, no se escuchaba absolutamente nada de la música. De hecho, el director de la película, de la serie, la única referencia que tenía era lo que el compositor le podía tocar en el piano, ¿no? Y eso es un meritazo, conseguir venderle a alguien, venderle entre comillas, a alguien tu música tocándola con el piano o tocándola con una guitarra cuando realmente es una música orquestal, por ejemplo, es muy complicado. A día de hoy, gracias a la tecnología, es otro mundo, no tiene nada que ver. Yo tengo, un ordenador, no, tengo 4 ordenadores lleno de sonidos, yo voy escribiendo, grabando, escribiendo, orquestando, entonces yo le doy al play y suena la música, depende de lo que la trabajes, pues prácticamente igual de bien o casi igual de bien que si la grabara una orquesta, ¿no? En el caso de las series, como no hay ni presupuesto ni tiempo para que la música se grabe por orquesta, pues el resultado que se les da tiene que ser definitivo. Entonces se cuida mucho más la parte de producción musical, de que los sonidos sean los adecuados, y muchas veces lleva eso más tiempo casi que componer. A mí, la forma de trabajar que yo tengo a día de hoy es, a mí se me envía el capítulo de la serie X, en este caso, por ejemplo, La Casa de Papel, me envían un archivo de vídeo digital, un MP4, vamos, nada del otro mundo, una pista de diálogos con las voces de los actores y una pista de músicas de referencia que el director y el montador utilizan para montar el capítulo. Y a día de hoy, cada día más se ha convertido en un problema. Al montar con músicas de referencia, haces que el director esté tan supeditado y tan enamorado, por así decirlo, de esa música, que cualquier cosa que tú luego le presentes es muy complicado que le convenza. Ya es cuestión de saber manejar el asunto, pero vamos, normalmente el director es el que manda, y si a él no le gusta, pues tienes que cambiar la música. O sea, la música de cine o de audiovisual está supeditada a la imagen y a lo que diga el director o el productor ejecutivo en otro caso. Es un arte relativo. Es un arte mientras te dejan que sea arte. Si no, no lo es. Yo considero que casi es como ser un mercenario al servicio de la imagen. En el buen sentido de la palabra, lo de mercenario, ¿no? A mí, pues eso, me llega el archivo, yo trabajo con Cubase, Logic, Pro Tools, da igual. Digital Performer es lo de menos. Yo monto ahí el vídeo, los diálogos y empiezo a trabajar. Como os he dicho, todo sobre un secuenciador. ¿Cómo compongo? Pues no lo sé explicar. Me sale. No sé, yo no te sé decir qué mecanismo. Hombre, con la experiencia se aprende, ¿no? Por ejemplo, las secuencias de acción sí que tienen un truco, por así decirlo, para componerlas, y es hacer siempre primero el ritmo. Las partes rítmicas que coincidan con todas las cosas que ocurren en la imagen, arrancadas, paradas, si hay un puñetazo, si hay no sé qué, hay una persecución de coches, el coche para, ese tipo de cosas. En la secuencia de acción está muy claro, y hay que empezar siempre por el ritmo. La parte armónica vendrá después. Luego también depende mucho del estilo de la música que se esté haciendo. Si es una música muy orquestal, tipo John Williams, lo principal es la melodía y la armonía también. En músicas más modernas no sé, tipo John Powell, Hans Zimmer, toda la hornada esta de compositores desde hace 20, 25 años, la melodía no es que no exista, pero no es lo más importante. Es mucho más importante la producción musical, las sonoridades.
son dos maneras distintas de ver la música de audiovisual y del cine o de las series. En este caso, La Casa de Papel es un híbrido. No es el modelo orquestal John Williams, ni es el modelo producción sonora de los otros. Tiene las melodías y tiene la producción. Mezcla orquesta, mezcla con electrónica. Es un poco un batiburrillo de cosas. En parte por decisión propia, de que el estilo fuera así, y en parte también porque la serie lo pedía, porque la serie en este caso es un caos. Desde el principio hasta el final es esquizofrenia pura y un caos. Entonces la música refleja exactamente ese caos, con multitud de timbres, multitud de sonidos y con la esquizofrenia musical. Un capítulo de La Casa de Papel a día de hoy tiene 45-50 minutos de duración y hay 45 minutos de música. No para la música. Cuando no es música incidental compuesta por mí, son canciones de librería o de catálogo, ¿no? Que se eligen de artistas. Y siempre está pasando algo. La música siempre está remarcando cosas y siempre está pasando algo con la música. Son escuelas, son estilos. Hay series todo lo contrario. Breaking Bad, serie americana de culto, que la música era prácticamente inexistente. Igual en un capítulo de media hora podía haber 3 minutos de música, 4, de música incidental, me refiero, compuesta para la serie. Todo muy etéreo, muy sin marcar las cosas. Depende de lo que te pidan, de lo que tú quieras aportar como compositor y depende de muchas cosas. Y la mecánica de trabajo, pues a día de hoy estoy teniendo unos 15 días por capítulo, que podéis decir, hombre, 15 días es mucho tiempo, 15 días es muy poco tiempo para componer 45 o 50 minutos de música, y más a los niveles de exigencia que se me exige, ¿no? Para que os hagáis una idea, los capítulos que a mí me llegan montados con música de referencia, la música de referencia no son musiquitas, son músicas de peliculones americanos, no sé, Batman, las películas de Marvel, ese tipo de cosas, que han llevado para componer la música meses y meses de producción, meses de grabación y 20 o 30 personas trabajando en cada cue. Y eso lo tengo que hacer yo en un día, en 2. No puedo dedicarle más de un día a una secuencia, porque no tengo tiempo. No hay tiempo material para más. Y no sé, ¿qué más contaros? Hola, soy Mónica. Hola. Me ha parecido muy curioso lo del uso de músicas de referencia. Supongo que porque también el director cuando monta la película está escuchando también cosas, ¿no? Está escuchando lo que quiere que suene para que su escena tenga el efecto que busca. Uh-huh. Y claro, bueno, es una anécdota más que otra cosa. Recuerdo haber leído en alguna ocasión que con 2001 Odisea en el espacio pasó un tema Sí. muy parecido Uh-huh. de compositor, bueno, de la comunicación entre el compositor y el director. Bueno, hay que Sí. decir que el director bueno, es ya una personalidad Uh-huh. ya de por sí, con un criterio muy artístico, muy personal de lo que es el arte. Y bueno, y Ligeti, creo que era Ligeti, ¿no? El que, bueno, ahora no recuerdo el No, fue nombre. Kubrick y Alex North. Vale, Agnes North, vale, de El acuerdo. compositor era Alex North. Vale, Sí, vale. lo que pasa es que en esa situación, aparte de la falta de entendimiento, que puede ser relativamente factible, la traición de Kubrick hacia Alex North fue el no comunicarle que había quitado su música Sí, y exacto. enterarse en el estreno, Alex North sentado en la butaca, en el patio de butacas, después de ver la primera secuencia, la segunda y la tercera, Sí. que se estaba utilizando la música que se había utilizado de referencia, que eran músicas clásicas, ¿no? Sí, sí, bueno, De, pero creo que el director, que Kubrick, lo que quería era que sonara eso. No quería sí, composición y entonces como que le obligaron a que de alguna manera y al final hizo lo que le dio la sí, gana. Pero eso también nos condiciona muchísimo, ¿no? En vuestra propia creatividad, porque os sí, obligan de alguna forma a imitar un sonido
que no es el vuestro a lo mejor o que no está en Mm, vuestra línea creativa y implica que estéis constantemente en formación o en mm, búsqueda, ¿no? Y ese sí. proceso también debe ser complicado llevarlo con un proceso creativo que tiene tanta presión también laboral, ¿no? Mm. Yo reconozco que cada vez lo llevo peor, porque cada vez se está acentuando más. Antiguamente las músicas de referencia se ponían para mostrar el carácter de lo que quería el director. Pues yo aquí quiero marcar el dolor que tiene esta persona cuando le está contando que ha muerto su hijo. O aquí quiero marcar que es un traidor y era simplemente marcar intenciones. Pero solo era eso, el tono de la secuencia. Ahora no, es que ahora quieren, y digo quieren, y hablo tan genérico, porque es que yo en los últimos 5 años he podido trabajar con 20 directores, porque en cada serie hay 4 directores en cada temporada. Entonces, con 20 directores, y de 20 directores, solo puedo decirte que uno me ha dado libertad real. Es decir, me ha contado lo que quería con su música de referencia. Y dice, bueno, ahora olvídate de la música de referencia. Haz lo que tú quieras viendo las intenciones. Y ya está. Una persona de 20. Entonces, cada vez es más, cada vez es más, cada vez es más. También es muy indicativo de la edad de los directores. Todos los directores de menos de 30 y tantos, 40 años son mucho más pro músicas de referencia que los de 40 para arriba. Eh, y yo creo que es un problema de pedagogía en las escuelas de cine que se ha hecho eh, a lo largo de estos últimos 20 años. Y también un problema de la tecnología, que a los montadores les ocurre lo mismo. Antiguamente se montaba sobre negativo, se cortaba el negativo y lo que no valía se desechaba. Entonces no se podía volver hacia atrás o era muy complicado volver hacia atrás. A día de hoy el ordenador tiene undos infinitos, ¿no? Deshacer infinitos. Tú puedes volver para atrás todas las versiones que quieras. Entonces, eh, como no tienes límite de ediciones, da la sensación que siempre puede ser mejor, siempre puede ser mejor. Y entonces se enrocan en esa música de referencia como algo sagrado. Y que es lo que ellos quieren y no hay otra opción. A mí me ha pasado en la penúltima serie que he hecho, en Sky Rojo, una serie de Netflix, una secuencia, mandarme el director un vídeo grabado en su teléfono, mirando al monitor de la sala de montaje con mi música ya puesta, escuchando y haciendo un audio comentario, que era una música con un colchón muy etéreo y unas notas de piano muy salteadas, muy minimalista. Y él a la vez comentando, tocaba el piano, esta nota sí, esta nota no, esta no, esta sí, esta no. Claro, cuando llega esa situación, ¿qué haces? Tienes dos opciones y es mandarlo a la mierda con perdón o como eres un profesional decirle, bueno, no te preocupes, yo lo voy a, yo lo voy a cambiar. Optas por la opción de cambiarlo, evidentemente, ¿no? Porque es un trabajo y por muy bien considerado que estés, al final tienes que hacerlo. El problema es cuando le mandas una segunda versión y sigue con es que no lo termino de ver. Haces una tercera versión, sigo sin verlo, una cuarta, una quinta, una sexta, y en la séptima versión ya dices, mira, voy a hablar con el productor ejecutivo, que además es la persona que confía en mí y el que me contrata, por así decirlo, ¿no? El que quiere que yo esté allí, y le voy a contar lo que está ocurriendo con este señor, que no es razonable, ¿no? Eh, el productor ejecutivo me dio la razón, está perfecto así, ¿vale? Se quedó así, le leyó la cartilla, por así decirlo, al director, duró un capítulo, al capítulo siguiente estuvo más tranquilo, al otro volvió otra vez a las andadas. Y es algo que a mí cada vez me cuesta más saber gestionar. Eh, yo os digo que yo sufro de problemas de estómago y yo creo que es de eso, de tragarte muchas de esas cosas, del estrés, de la presión, que acaban en el estómago. Hay gente que le afecta de otra manera, pues a mí me afecta en el estómago. Y ya te digo que cada vez me cuesta más gestionarlo. Y no, no sé cómo terminará el asunto. Bueno, pues cuéntanos, pues, ¿tienes algún proyecto? Porque en todas estas, bueno, yo te he ido siguiendo y sé que estás también con algún otro proyecto más, bueno, aparte de, bueno, cuéntanos un poco.
Pues ahora estoy haciendo la quinta temporada de La Casa de Papel, estoy haciendo ya el quinto capítulo de los 10 que son. Vamos con muchísimo retraso. Esto es una temporada que yo tenía que haberla terminado a finales del año pasado, pero claro, con todo este lío pandémico, pues todo se fue retrasando, los calendarios se fueron retrasando, el rodaje se retrasó, el montaje, todo se retrasó. Y yo hasta julio, agosto no termino el último capítulo de la temporada. Estoy terminando la segunda temporada de Sky Rojo también, otra serie de Netflix, que me queda ya solo un capítulo de los 8. Ahora me llega la tercera temporada de otra serie que es Madres, que una serie para Amazon y Telecinco, que también he hecho las dos primeras temporadas. Y luego hay proyectos para cuando termine La Casa de Papel y Sky Rojo de la misma productora, pero que tampoco se han concretado todavía, pero vamos, hay proyectos. Eh, no preveo poder descansar mucho, la verdad. Hay uno muy chulo que es que te vi que fue cuando la Sinfónica de Sevilla interpretó, ¿no? La Casa de Papel en directo, muy emocionante, Bueno, eso fue en Tenerife, en Tenerife. en Tenerife, es verdad. En el Sí, festival en de... el Festival de Cine Fimucité de este año pasado mm, se hizo un monográfico de la Casa de Papel, hubo dos conciertos. Se preparó todo el repertorio de los mejores temas de la banda sonora y se orquestó, fue un trabajo muy, muy complejo. Porque pensar que la banda sonora de la Casa de Papel, el 90% es electrónica, sintetizadores, analógicos, loops, es todo muy, muy, muy electrónico, aunque hay partes orquestales. Y llevarlo eso a un concierto en directo con una orquesta sinfónica fue un jaleo importante, porque además por el tema del COVID no podía ser una plantilla de orquesta completa, tuvo que ser reducida, no llegaba a 50 personas, entonces hubo que utilizar pistas pregrabadas de los temas originales y la orquesta tocaba encima y sincronizar eso y que la orquesta toque a tempo con la claqueta, que las claquetas es el clic, el metrónomo. eh, la gente de orquesta clásica no es en lo que más cómodo se siente en general, a no ser que se dediquen a hacer grabaciones, pues fue muy complejo. La verdad que gustó, yo vamos, tengo la sensación de que gustó y llenó lo que el momento COVID permitió, ¿no? Que eran unas 400, 500 entradas cada concierto en un auditorio de 3.000 personas. Eh, y yo creo que funcionó muy bien. De hecho, ahí se está planteando la opción de hacer más conciertos a lo largo de Europa, pero mientras esto no cambie, la situación no cambie, pues es un poco una utopía, ¿no? Debe ser bonito si estás acostumbrado a escuchar tu música de una forma más electrónica o sintetizada. Debe ser bonito escucharlo por instrumentos en 3 dimensiones con personas que los tocan. No sé, debe ser una experiencia como compositor, me refiero. Pues sí, porque además fue la primera vez en 20 años. Yo empecé hace 20 años o 22 años a hacer música para imagen y haciendo música orquestal y ninguna pieza, ni ninguna serie, ni nada se había tocado con una orquesta hasta entonces. Ahora en este último año ha surgido un montón de posibilidades, de muchas cosas y lo he vivido varias veces, pero hasta ahora era algo que no era para nada habitual en mí. Y hombre, tengo que confesar que yo lloré después del primer concierto. Fue muy, muy emocionante. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues me alegro por eso en primer lugar. Y que fuera en Tenerife, que yo soy canaria. A ver, yo tenía solamente un par de preguntas. La primera es, bueno, evidentemente, bueno, lo estás diciendo tú, el estrés es impresionante y Sí. las ataduras a las que te enfrentas como creador, muchísimas. Quiero decir que realmente eres músico, estás creando, pero no te permiten ser tú mismo. O sea, tienes que, estás muy atado, Sí, ¿no? Por sí, todo sí. eso. Como músico igualmente
necesitarás, o por lo menos supongo que dentro de ti sigue existiendo esa inquietud por tu expresión musical. ¿Cómo Mm. consigues, eh, cómo lo dirías? Que no encuentro las palabras exactas. Sí, ¿Cómo evadir, consigues encontrar tu espacio de recreo? Tu sí, sí. espacio de recreo. Es algo que a lo largo de los años me ha costado mucho y todavía no lo he encontrado. Em, Cuando empiezas, pues lo que deseas es tener mucho trabajo, dormir poco y tener mucho trabajo porque quieres comerte el mundo y quieres hacer muchas cosas. Cuando tienes mucho trabajo, no tienes tiempo para descansar y entonces cuando descansas lo que menos quieres es ponerte a tocar el piano o incluso escuchar música. Yo he pasado mucho tiempo que no escuchaba música más allá de la que yo hacía en el trabajo y como mucho en el coche, si hacía algún trayecto en la radio y la que ponían. O sea, no era capaz tampoco de elegir yo qué música escuchar. El año pasado decidí comprarme un piano acústico, un piano de cola que está ahí detrás, no sé si se medio intuye Sí, la sí. tapa del piano, con la intención de tocar por placer. El tiempo no me lo ha permitido demasiado, pero bueno, he hecho mis ratos y cuando me apetece, pues toco. Sí que es verdad que este último año, con lo del concierto de Tenerife que hablábamos, en Málaga que también hubo otro, ahora que iba a haber habido otro en Sevilla, pero con lo del COVID se ha pospuesto a noviembre. He hecho una grabación también con la Orquesta Sinfónica de Sevilla para un disco para mi padre, de música también de cine. En este último año ha sido como la redención, ¿no? De no haber podido acceder nunca a orquestas y este año tener 4 opciones o 4 posibilidades para hacerlo. Y eso ha sido un poco una escapatoria, eh, mi espacio musical, ¿no? Al margen de ser un mercenario musical, que al fin y al cabo yo es lo que considero que soy, ¿no? Puede sonar un poco, un poco heavy, pero es así. Mm, Todos en su trabajo son relativamente mercenarios, ¿no? No haces lo que tú quieres, sino lo que te mandan. Que es curioso porque estás escuchando la música, bueno, o al menos a mí me pasa, que me monto la película yo en mi cabeza. O sea, yo no sé, ahora no sé ni de lo que realmente va a pasar, no tengo ni idea. Pero yo ya me he Pues montado hasta mis personajes y mi peli, total. O sea, bueno, di que yo tengo esa... pero me ha planteado una duda, una duda, una curiosidad. Y es lo siguiente. En el proceso creativo, normal, bueno, evidentemente después de tantísimos años tú tienes muchas herramientas ya y has trabajado en tantos escenarios que tienes como recursos, ¿no? Recursos sí, que ya has puesto en práctica y demás. Pero en estos años de formación de compositor de este estilo de músicas, supongo que te habrás encontrado con escenas o con secuencias que, bueno, que eran completamente, que eran un muy reto, distintas. porque ni Sí. siquiera tú a lo mejor hubieses imaginado en tu música un carácter así o una emoción de esa manera. Y claro, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta uno a experimentar? Porque yo suelo cuando enseño algo a algún alumno, le digo, es muy difícil, y es verdad, es muy difícil sentir algo que nunca has sentido antes. El profesor te intenta explicar esa emoción o esa sensación de la mejor manera que puede, pero la explica desde un punto de vista subjetivo, porque es como la siente él o como la ve él y la intenta expresar. Pero ¿cómo se enfrenta un músico como tú a una escena que le implica una búsqueda emocional o de cualquier tipo que nunca ha podido o que nunca ha experimentado antes? A ver, yo partiendo de la base que yo pienso que casi todo, no voy a decir todo, está inventado ya, mm, o casi inventado, hay determinados clichés musicales eh, que siempre funcionan, ¿no? Para determinadas situaciones. Entonces, puede ser un buen punto de partida. Eh, Aunque luego lo evoluciones y no sea exactamente lo que habías pensado en un principio. Otras veces es tan simple como un sonido.
en música que no es tan orquestal, que es muy electrónica o que tiene muchos pads, muchos ambientes etéreos y tal, muchas veces los propios sonidos de los sintetizadores te ayudan, ¿no? Un ritmo. Yo recuerdo hace ya muchos años, no sé si fue en la serie Periodistas, que fue de las primeras que empecé yo a trabajar, surgió que había que hacer un tango. Yo no había hecho un tango en mi vida, ni había tocado un tango en mi vida, ni sabía tocar un tango, ni, vamos, ni nada parecido. Evidentemente escuché muchos tangos por lo menos para entender, ¿no?, lo que era un tango, la rítmica, las progresiones armónicas y todo, ¿no? Eso es otra manera, ¿no? Investigar un poco y ver otras opciones. Evitando plagiar, evidentemente, ¿no? Y copiar. Aunque siempre es verdad que hay veces que también se hace inconscientemente. A mí me ha pasado alguna vez en el momento en que he hecho una pieza, no darme cuenta y luego al escucharla con el tiempo, decir, pues se parece demasiado no sé, a lo que sea, ¿no? Y en el momento en que lo hiciste no eras consciente, pues por la presión del tiempo que lo tenías que hacer, por otras muchas cosas. Sí es verdad que con las referencias, malditas referencias que ahora están tan de moda, ese problema puede que en parte te lo quites, ¿no? Si la referencia está bien elegida por el director, que también te puede pasar, que a mí me pasa habitualmente, que tú haces algo en la línea de la referencia y luego te dice el director, es que no me gustaba, casualmente esa referencia la he puesto por poner. Entonces lo agarrarías por el cuello y ¿para qué la pones? ¿No? No la pongas, por favor. Pero si la referencia está bien elegida, ya te ayuda, ¿no? En cuanto al carácter o al estilo de la música que vas a hacer. Y ahorra tiempo. Esa es la parte buena de las músicas de referencia, ¿no? Si están bien elegidas y bien pensadas, te puede ayudar y te puede ahorrar. En este caso, si no has hecho nunca un tema de ese estilo, pues te puede dar pistas, ¿no? De cómo hacerlo. Yo creo que también el aprendizaje, que es como cuando tocas un instrumento, es la repetición y la no copia, ¿no? El fijarte en otros, ¿no? Eso te da ciertas herramientas. Todo el mundo que aprende música basándose en el conocimiento de otros músicos anteriores, ¿no? Y en esto en parte es así, consciente o inconscientemente es así. Hola. Hola. Bueno, yo simplemente era, no sé si a través de los años tú te sientas a ver directamente un episodio y ya estás viendo lo que vas a escribir o lo que vas a montar, no sé. O te cuesta ver y ver otra vez el episodio. Depende, hay series que sí que lo veo muy claro porque es muy típico, por así decirlo, ¿no? Es una música muy habitual de la serie y hay series en las que cuesta más. También es verdad que al principio, cuando empiezas una serie, hasta que se da con el estilo y con todo, es más complejo que cuando ya tienes muchos capítulos hechos, que ya sabes un poco lo que quieren, lo que funciona, y también tienes temas hechos, ¿no? El tema de amor de Menganito, Fulanito, el tema del malo. Siempre puedes recurrir a la parte compositiva, ¿no? De temas ya, de leitmotivs hechos ya para un personaje o para una trama. Y eso también ayuda bastante. Pues no, eso te iba a preguntar. Me llama la atención. ¿Tienes temas ya, por ejemplo, en La Casa de Papel, que estamos ahí súper centrados en ese tema? ¿Tienes temas para los personajes o para escenas? Hay algún tema, por ejemplo, el profesor y Lisboa tienen su tema de amor épico, ¿no? Que se intenta que siempre que hay una situación desesperada entre ellos, que por lo menos haya una llamada al tema. Eh, por ejemplo, Berlín, uno de los atracadores, el psicópata pérfido, tenía su tema del malo, ¿no? En la primera temporada era un personaje pues que se aprovechaba de una de las rehenes, que era un manipulador, entonces tenía un tema muy característico, de corte clásico además, de orquestal, de cuerda,
que funcionaba muy bien y siempre que aparecía maquinando en su psicopatía, el tema aparecía. Hay temas también, por ejemplo, genéricos, por así decirlo, de acción, que cuando triunfan, por así decirlo, pues el tema del triunfo aparece. O el de la desesperación. Hay un tema que aparece muchas veces cuando hay momentos desesperados, ¿no? Son recursos que ayudan por la falta de tiempo y también por la narrativa. En el cine, en una película, hay películas que están compuestas la hora y media de música con 3 temas musicales. Va girando, va modificando el tema, haciendo variaciones, pero está todo el rato girando en torno a 3, 4 temas musicales. En las series no lo puedes hacer, porque una serie, si tiene 40 capítulos, no vas a estar 40 capítulos multiplicado por 50 minutos de cada uno, o sea, 2000 minutos, vas a estar repitiendo 4 temas constantemente. Hay series en que se hace, y a mí me parece un horror, sinceramente. Me llega a aburrir y la música ya no me funciona, ¿no? Sí, y luego el resto de temas que aparecen en la serie, ¿a ellos dejan meter mano o lo deciden todos los directores? ¿Las canciones te Sí, refieres? sí. No, las canciones vienen casi hasta impuestas desde guión o pensadas desde guión. Los guionistas muchas veces ya cuando escriben una secuencia y quieren una canción para esa secuencia, ya apuntan qué canción quieren. O por lo menos muchas veces el estilo o incluso hasta el grupo o el cantante, ¿no? Luego está la quimera, que ellos quieren los Rolling y cuando llegan los Rolling y dicen la licencia vale tantas decenas de miles de euros, dice pues no va a haber los Rolling. Va a ser una música de librería que cuesta pues muchísimo menos. O una música de otro grupo que... Pero sí es verdad que desde, pues en el caso de La Casa de Papel, desde que está Netflix y tal en la producción, esas cosas pues le suelen dar los caprichos de quiero poner una canción de los Rolling, pues pongo una canción de los Rolling. Y pagan la licencia de los Rolling. Se nota que hay pasta. Sí. Para según qué cosas, sí. Ya. Bueno, ¿tenéis alguna preguntita más, chicos? Sí. Venga, Nacho. Nada, esto es una curiosidad. Tú, por ejemplo, cuando vas al cine y vas a ver una película, ¿te centras en lo que está pasando o estás todo el rato escuchando lo que hace el músico y cómo lo ha interpretado, ¿no? Es un problema. Para mí, ver series o ver películas o incluso escuchar un disco de cualquier artista es un problema y tengo que hacer un ejercicio de no analizar y de querer disfrutarlo. En las series y en las películas, si me pasa desapercibida la música, es buena señal. Es que me está gustando, me está funcionando. Si ya empiezo a analizarla es porque algo algo no me termina de cuadrar. Pero bueno, al fin y al cabo, estos gustos, ¿no? No tiene por qué estar ni bien hecha ni mal hecha. También mi experiencia me hace ser bueno y no criticar a ese compañero, porque muchas veces las decisiones musicales no son del compositor, son del director o del productor ejecutivo, ¿no? El que una música sea así o sea de otra manera. Y en series, sobre todo, te puedes encontrar destrozos musicales de ediciones. Ediciones me refiero a cortapegas de tus músicas, porque al final la cadena ha decidido quitar una secuencia del capítulo o remontar algo y trocean la música y le pegan un tajo y le hacen un fundido y donde termine. Entonces, eso a mí me ha pasado, me pasa muchas veces y a otros compañeros les pasa. Entonces, cuando yo lo veo, soy consciente que ellos no son los culpables, ¿no? Porque a mí también me pasa. Y al revés, tener a lo mejor, yo qué sé, por ejemplo, yo soy muy fanático de John Williams, tener, pues por ejemplo, ver muchas veces una película porque dices, quiero analizar cómo ha conseguido este efecto, o cómo ha Sí, conseguido aquí. sí, eso sí. Yo de niño tuve un bucle, bueno, de niño, de adolescente, tuve un bucle con Regreso al Futuro, con la música de Alan Silvestri. Hasta que conseguí el CD editado, porque aquí en España se editó en los años 80, pero luego ya no hubo más ediciones, pues tardó mucho tiempo en estar disponible. Y ya no tenía que verme la película para escuchar la música, ¿no? Sí, a veces sí. O después de ver la película me ha interesado tanto la música que pues compro la
la banda sonora sí está editada, que no siempre se editan, ¿no? Es algo que tampoco se cuida demasiado. Pues bueno, yo no sé si... Yo tengo una última pregunta por mi parte que me interesa. No sé si es una pregunta de finalización de charla o no, pero a mí me encantaría saber, después de todo lo que nos has contado, me encantaría saber qué querrías hacer tú si no estuvieses haciendo lo que haces, musicalmente hablando. Musicalmente. Sí, Vale. sí. No, porque, a ver, porque, no, yo, a ver, sí, pues, Sí, sí, no, sí, sí. En el Caribe podemos estar todos. No, me refiero, después de todos estos años, un poco, como dices tú, de esclavitud, un poco de servidumbre, ¿no? Sí. De la profesión y que al fin y al cabo, pues habrás tenido tus momentos en los que has estado muy satisfecho con tu trabajo y en otros, pues que has tenido una gran frustración. Pero todo eso pues te ha llegado a tener como artista, ¿eh? Hablo de la parte más artística, porque al fin y al cabo pues es lo que más intentamos enseñar, ¿no? Aquí. Y a mí me interesaría mucho eso, conocer qué es aquello que querrías componer, qué es aquello que querrías formar, ¿no? Desde tu propia inquietud como músico, que a veces la perdemos, ¿no? En esta servidumbre la perdemos un poco. Entonces me interesaría mucho si a ti te apetece compartirlo, claro, porque eso también. Sí, no, el problema es que no lo tengo muy claro. No lo tengo demasiado claro todavía, no lo sé. A ver, yo desde siempre no me considero un artista. A ver, me explico. Para mí artista es el que está a pie del cañón, ¿no? El que está delante del público, que le gusta ser observado, ser juzgado, ser adulado, ¿no? Ser criticado. Yo soy de segunda o tercera fila, yo no quiero estar nunca delante. Entonces, eso está bien y está mal. Está bien porque el ego lo tienes muy, muy recogido o no tienes, o yo por lo menos considero que no tengo mucho. Y eso es bueno porque facilita a la hora de trabajar, porque no chocas con otras partes creativas de los procesos y eso hace que te llamen también, evidentemente, ¿no? La disposición y las buenas maneras. Pero también tiene su parte mala. Perdón, se me ha ido el hilo. Me he ido por los cerros y se me ha ido. Te he puesto en un pequeño problema, creo. No, me refiero, a ver, sería, bueno, lo del artista, yo te entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que un artista es el que crea algo, independientemente de, bueno, un compositor no suele ir a tocar su música la tocan. No es lo habitual. No es lo habitual, entonces, pero es también un creador, es también un artista. Y aunque sí que los pintores pintan, pero no suelen estar presentes en muchas ocasiones cuando su pintura es estudiada o es analizada o es observada. Entonces, en ese sentido, yo entiendo lo que quieres decir, pero no quiero decir que no estoy de acuerdo, simplemente que discrepo un poquito, ¿no? de eso. Creo que eres más artista de lo que tú te consideras. Es mi opinión. Sí, que a lo mejor lo que te apetece es volver a intentar tocar esa música de rock y de pop, que era la que primero te metió en el mundo, ¿no? de crear algo, ¿no? Con tu posiblemente. Sí, yo siempre lo digo. Si me tocara la lotería, ¿qué haría? Pues suficiente dinero como para retirarte, ¿no? Para no tener que trabajar. Pues posiblemente producir discos de pop y de rock. Sí. Seguramente sería lo que haría, por gusto. Claro, pues es que lo que estabas ahí sufriendo, perdona, por haberte No. puesto en ese papel, pero yo lo estaba viendo claro, digo, yo creo que probablemente lo que querrías sería volver a ese punto de inicio en el que probablemente estarías, fueses tú más libre o
Mm. estuvieses menos condicionado, ¿no? Por Sí, una sí, vamos, actividad ninguno, creativa. ninguno, Entonces, no tenía ninguno, hacía lo que yo quería y como yo quería, pues a lo mejor puede ser un totalmente. bonito punto de volver de un inicio diferente. Pero Sí, bueno, pero es interesante porque a veces lo que dices tú, hay unas músicas que se consideran inferiores por, pues no sé, cuestiones bueno, la culturales, música eso. la música de cine en general se considera inferior al resto de la música culta y clásica, ¿no? Claro, Y ya no te digo la música de serie, y ya no te digo las músicas de series, que las series son es el hermano pobre del cine. Aunque ahora están muy de moda y toda la gente de cine quiere trabajar en series de televisión, porque es donde hay trabajo, ahora es lo más, hacer una serie es lo más. No, no lo digo como músico, lo digo como cualquier parte creativa del mundo audiovisual, ¿no? O guionistas, directores. Antes las series eran como los de televisión que hacen sus cositas y nosotros hacemos arte, que es cine. claro. Y ahora mucha gente de cine se ha ido a las series porque tiene que trabajar, ¿no? Pero Y claro, ahora hacer series de televisión es lo más. claro, pero lo que decías, ¿no? Algunos compositores actuales, me refiero de música clásica estandarizada, por decirlo de alguna manera, ojalá tuviesen la visión orquestal que tiene, por ejemplo, John Williams, que es un orquestador impresionante. O Pues sea, sí. es impresionante. Y el trabajo que hace de orquestación y de incluso de Sí, sí. piezas ya creadas, pues pueden dejar con la boca Pues cerrada yo, a yo, muchísimos yo actuales, ¿no? te puedo decir un cotilleo del último concierto de John Williams antes de la pandemia ay, lo diré, que grabó la Deutsche Grammophon en Viena, que no me salía, en el famoso auditorio de Viena donde se hacen los años nuevos, ¿no? Con la filarmónica de allí, muchos clasicistas, pues voy a llamarlos clasicistas, se rasgaron las vestiduras de que ese señor estuviera dirigiendo música de cine en esa sala y con esa orquesta. Y que Deutsche Grammophon se dignara a sacarle un disco y editar un DVD y un Blu-ray con el concierto de la música de John Williams. Y que a Mutter, la violinista, sea amiga de él y le haya compuesto él un concierto para violín. Llegamos hasta esos extremos. Sí, pero los esnovismos han existido Sí, siempre sí. y yo creo que por suerte con gente como John Williams o como tú o como otros grandes músicos que están haciendo músicas populares como dentro del campo del rock, del Uh-huh. pop, que son también, que observas los arreglos y no, los diferentes no sé, producciones que hacen con su Sí, sí, sí. música, que evidentemente son unos musicazos, o sea, eso no hay duda. Y yo creo que es bueno que se esté viendo que un músico no es ni mejor ni peor por el estilo de Por música el que estilo. hace, sino por la calidad de Uh-huh. la música que realiza en ese estilo, independientemente de Pero, cuál sea. pero es un problema de no saber ver la dificultad o lo bueno o lo bien que se hace algo, aunque no sea un estilo que a ti te guste. A mí, por ejemplo, el flamenco no me gusta. Yo ahora vivo en Sevilla, me rodea el flamenco por todos lados. Eh, a mí no me ha gustado nunca el flamenco, ni lo comprendo, ni me llama lo más mínimo. Pero yo sé darle el valor que tiene. Y cuando alguien lo hace bien, lo hace bien. Pero que no me gusta a mí es una cuestión personal. Igual que yo entiendo que a alguien que le gusta Beethoven o Bach no le guste la música de John Williams. Pero no que se menosprecie a John Williams por hacer música de cine, ¿no? Sí, bueno, pero eso también yo soy profesora de canto, yo canto, ¿vale? Y mi formación es clásica, pero también me he formado en otros estilos. Uh-huh. Y también observas que desde fuera, hombre, pues es que si ya estás aprendiendo jazz o estás aprendiendo pop o estás aprendiendo incluso hacer sonidos guturales del heavy que están ahora Uh-huh. muy de moda y demás, ya es como que te apartas un poco de lo que es realmente el estudio de tu instrumento, pero eso no es Uh-huh. así, eso es conocer tu instrumento en todas sus posibilidades. Lo mismo pasa con la música, creo yo, en general, como compositor me refiero, en tu Sí, sí. caso.
Y bueno, es bonito que eso poco a poco, o al menos que se intente enseñar, ¿no? Que no hay una música inferior, sino una calidad inferior, Mm, independientemente del sí, sí. estilo. Bueno, era solo eso. Y ya sabemos que a lo mejor te vemos produciendo algún disco de rock o pop en el futuro. Pues nada, Iván. Una pregunta, perdona. Sí, sí, dime. Bueno, esto también es curiosidad y que me gustaría saber cuál de todas las composiciones que has hecho, la que más te guste, la que vuelvas a escuchar después de cierto tiempo y pienses, jolines, qué bien me ha salido esto. Uf, pues es complicado. Pues yo considero mis músicas casi como mis hijos, ¿no? Y, y no hay un hijo feo, ¿no? Todos los hijos son muy bonitos, entonces es complicado. Hombre, siempre, y yo creo que eso pasa, le pasa a todo el mundo que hace trabajo creativo, lo último suele ser lo que siempre consideras mejor. Eh, es igual que con la moda, ¿no? Cuando tú te ves una foto de hace 20 años con la ropa de hace 20 años, dices, uy, qué horror. Y en su momento era estupenda y ahora no. Pues con lo que yo hago, yo creo que también es eso. También es verdad que todo ha evolucionado, yo he evolucionado, cada vez se supone que sé algo más, ¿no? Que vas aprendiendo cada vez más y por lo tanto tu música debe ser mejor. No tiene por qué. Y en la sencillez muchas veces está la cuestión. Por mucha parafernalia y por mucha orquestación y mucha historia que puedas darle a una pieza, igual es mejor una pieza de un piano solo minimalista que toda una orquestación gigante. No sé, si tengo que elegir algo, pues no sé, alguna de La Casa de Papel sí que elegiría y de la serie del barco, que como era una serie muy comercial y muy de chavalitos, del año 2011, por ahí fue cuando se emitió, no, como que no está bien vista, ¿no? Como es muy comercial, pues no puede tener música buena. Bueno, ¿y por qué no? Yo considero que en música orquestal, de lo que yo he podido hacer, para mí, las mejores piezas que he podido hacer son de esa serie, ¿no? Eh, no te sabría decir una en concreto. Oye, pues nada, Iván, muchísimas gracias por contestar a nuestras preguntas, Nada. por conectar con nosotros y que felicitarte por tu trabajo, realmente, ¿eh? Porque es impresionante lo que estás creando y si los que estamos aquí, bueno, y todos los que vean tu trabajo, puedan escuchar tus obras, lo verán también. Porque la verdad que es una obra, a pesar de todas pues eso, las tensiones que suponga el trabajo, realmente lo estás haciendo estupendamente bien. Así que enhorabuena Gracias. y nada, muchísimas gracias por A todo. vosotros. Bueno, nos A vemos vos. pronto.